¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos al ritmo de la mañana. La doctora Daisy Blanco, en nuestro estudio jurídico, vamos a conversar y seguimos conversando porque hablábamos, doctora, antes, bienvenida al programa, pues hay que abrigarse. De verdad. Los problemas de salud están un poquito movidos, como se dice, ¿no?, en el sector. Doctora, hemos venido hablando sobre la repartición de bienes, ¿no?, intestado y no intestado, y vienen los problemas, sobre todo el matrimonial, ¿no? La repartición de bienes matrimoniales. Y ahí ha dejado, pues, orientación para que sepan, ¿no? Ya sabemos, cuando el matrimonio adquiera uno o adquiere el otro, pero queda de bien común, ¿no? Después del matrimonio, ¿no? Y las herencias sí, ¿no? La parte herencial sí corresponde solamente al que le corresponde, ¿no? Y hoy nos trae el tema, cómo repartimos los bienes cuando no son casados en los matrimonios. O sea, no hay matrimonio, solamente convivencia. Así es. Bueno, buenos días, señor Jaime, buenos días, Liz, nuevamente para seguir conversando sobre estos temas de familia. Y sí es cierto, ya habíamos conversado sobre los derechos patrimoniales del matrimonio y habíamos dicho que sobre todo los que están en el régimen de sociedad de gananciales, los bienes que ingresen después del matrimonio y que sean por compra, son bienes de ambos, aun cuando no aporten de forma igual para la compra de estos bienes, porque existe el matrimonio que de alguna forma hace o convalida de que todo lo que entra al matrimonio sea de ambos. Entonces, así más o menos se regula los bienes dentro del matrimonio. Y claro, como usted dice, lo que se recibe por herencia no es de ambos, sino solamente del que lo recibe. Muy bien. Entonces, ahora nos preguntamos qué sucede en una unión de hecho o convivencia, que es lo mismo. Cómo se regula el tema de los bienes en una convivencia, porque en una convivencia no hay un matrimonio civil, sino es una unión de hecho, nada más, en la cual dos personas, un hombre y una mujer, deciden hacer vida en común con los mismos fines del matrimonio, es decir, para formar una familia. Entonces, ¿qué sucede con los bienes que se compran dentro de una convivencia? ¿Qué derechos tienen los convivientes respecto de el patrimonio que entra a una convivencia? Y como decíamos, las convivencias, pues en nuestra realidad son mucho más frecuentes que los matrimonios civiles. Entonces, de cierta cantidad de familias, la mayoría, me atrevo a decir que están unidas por una convivencia, es decir, no hay un matrimonio, no hay una formalidad, y sin embargo, pues adquieren bienes, adquieren deudas, y así como los matrimonios, las convivencias también llega un punto en que puede ser que ya se disuelvan, se separen. Entonces, ¿cómo queda lo que compraron o cómo quedan las deudas que adquirieron? Entonces, sobre eso es que vamos a conversar. Y antes de eso sí me gustaría precisar qué convivencias son las que tienen la protección de la Constitución o son reconocidas por la ley, porque no toda convivencia tiene los derechos que vamos a indicar, sino que la convivencia sí tiene que reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que ser una convivencia mayor de 2 años continuos. Tiene que ser una convivencia de un hombre y una mujer que se han unido para formar una familia. O sea, no es un noviazgo, no es que uno vive por acá, el otro por allá, no. Es una familia. Y también no tienen que tener impedimentos para llegar al matrimonio. Esto es, por ejemplo, no es una convivencia reconocida aquella formada por una persona casada y que tiene una doble familia, teniendo un matrimonio
tiene otra familia y forma una convivencia también con esta otra persona. Entonces, pero esta persona tiene el impedimento para casarse, porque si ya es casado ya no se puede casar, ¿verdad? Entonces, no todas las convivencias tienen la protección legal. En este caso, cuando alguno de los convivientes tiene impedimento para contraer matrimonio, esas convivencias no tienen los derechos que vamos a conversar. Entonces, tiene ciertos requisitos. Uno, unión de un hombre y una mujer para formar una familia que tenga una duración mayor a 2 años y que no tengan impedimento para formar un matrimonio. Cuando se dan todos estos requisitos en una relación de convivencia, esa relación de convivencia está protegida por la ley y digamos que se les reconoce los mismos derechos que se les reconoce a un matrimonio. Claro, mire, entonces las especificaciones que se deben tomar en cuenta, porque la convivencia es casi común, vamos a decir, ¿no? Y los matrimonios, pues, son también pocos los que pueden permanecer y durar. Igual una convivencia, como usted ha hecho, no puede durar, no puede permanecer, y ahí vienen los problemas. ¿En la convivencia es más complicado que un matrimonio en la separación de bienes? Sí. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay una convivencia y esta convivencia termina, como usted lo acaba de decir? ¿Qué sucede con los bienes que se adquirieron en ese periodo de convivencia? La ley nos dice que una convivencia se rige por el régimen de sociedad de gananciales. ¿Qué significa el sociedad de gananciales? Lo que decíamos hace un momento, que todo lo que ingresa, todos los bienes que ingresan, así lo adquiera uno, es de ambos, ¿verdad? O sea, las convivencias reconocidas y protegidas por la ley que cumplen los requisitos que acabamos de decir, se rigen por el régimen de sociedad de gananciales, que significa que todo lo que se compra dentro de esa convivencia, aun cuando el documento esté solamente a nombre de uno de los convivientes, esos bienes son de ambos, pero ahí es la dificultad en relación al matrimonio. O sea, si bien es cierto, existe el reconocimiento de ese derecho, pero tiene que acreditarse esa convivencia. Es decir, por ejemplo, si hubo una convivencia y se separaron, el perjudicado, el conviviente perjudicado con la separación, que sería aquel que no tiene los bienes a su nombre, pero que sí vivieron 10 años, 5 años, esa persona tendría que hacer un trámite pidiendo el reconocimiento de su convivencia. Ese reconocimiento de convivencia es equiparable a tener la partida de matrimonio. Si logra el reconocimiento de su convivencia, se aplica todos los derechos a la repartición de los bienes igual que el matrimonio. Pero ahí va a ser un poco complicado, ¿no? En el sentido de que como ya se separan, que el uno o el otro no va a querer firmar el documento, ¿no? Así es. Esa es un poquito la diferencia y la dificultad, porque si bien es cierto, la ley dice se rigen por la sociedad de gananciales, pero en un matrimonio no tiene que hacer nada, solo presentar su partida de matrimonio. Pero en una convivencia el perjudicado sí tiene que hacer un trámite para lograr ese reconocimiento de convivencia. Una constancia, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra ese reconocimiento de convivencia? Hay 2 formas. Una es el reconocimiento de convivencia en la vía notarial y el otro es el reconocimiento de convivencia en la vía judicial. En la vía notarial es cuando ambos están de acuerdo, es decir, estando juntos todavía pueden decidir no queremos casarnos, pero sí queremos ordenar nuestro patrimonio y entonces hagamos el trámite de reconocimiento de convivencia. Vamos juntos al notario, decimos al notario que somos convivientes y que queremos que esa convivencia se inscriba en registros públicos. El matrimonio se inscribe en la RENIEC, ¿verdad? En la RENIEC, claro. La convivencia se inscribe en registros públicos. En registros públicos. Entonces, o sea, son 2 procedimientos, ¿no? Notarial y judicial. Entonces, notarial es cuando ambos están de mutuo acuerdo. Vamos de mutuo acuerdo, hacemos el trámite y el notario manda una escritura a registros públicos y se anota el reconocimiento de convivencia, pero cuando no hay acuerdo, por ejemplo, ya se separaron, ya falleció uno, entonces ahí sí
necesariamente hay que ir a un proceso judicial y decirle al juez que, señor juez, hemos convivido 10, 15 años, hemos adquirido estos bienes, solicito que se reconozca la convivencia de tal periodo a tal periodo, pero ya lo solicita uno contra el otro, ya es un proceso, ya es una demanda, una contestación, una sentencia. Entonces, esas son las dos formas. Qué bien, doctora. ¿Y habrá una explicación que usted nos diga en torno, por ejemplo, en esa convivencia hay herederos, la convivencia y los bienes patrimoniales? Bien, doctora, decíamos, por ejemplo, cómo quedarían los bienes cuando no son declarados, no son inscritos. De por medio pues quedan herederos, ¿no? Uno u otro fallece o ambos. Entonces, y puede haber hijos extramatrimoniales, en fin, ¿cómo lo vamos a explicar esa situación? Sí, ahí en realidad su pregunta da para muchos aspectos que se tendrían que precisar, pero hablemos primero de cómo queda entre convivientes, y luego vemos cómo quedan los hijos y los hijos extramatrimoniales, o sea, los hijos de uno solo de los esposos. Entonces son varios aspectos. En cuanto a los convivientes, ¿qué pasaría, por ejemplo, si dos personas que vivieron, supongamos, 15 años en convivencia, compraron sus bienes, fallece uno de los convivientes y supongamos que los documentos de propiedad de sus bienes estuvieron solamente a nombre del que falleció? ¿Cómo queda el cónyuge que quedó en vida? O sea, si los documentos están solo a nombre del que falleció y no hay la partida de matrimonio, entonces, ¿qué derechos tengo respecto de lo que compramos dentro de la convivencia? Y es ahí donde el conviviente que quedó en vida tendría que solicitar su reconocimiento de unión de hecho para que pueda pedir su 50% de los bienes que compró. Eso siempre y cuando los bienes que compraron estuvieran solamente el documento de compra-venta, su escritura, como le dicen, su contrato, dijera que solo aparece el nombre del que falleció. Ahí sí, si esa persona quisiera tener parte en los bienes que se compraron dentro de su convivencia, tendría que hacer su proceso de reconocimiento de convivencia en la vía judicial. Esa sentencia que va a dar lugar a la inscripción en registros públicos va a hacer que tenga derecho a pedir el 50% de los bienes que compraron dentro de la convivencia. Entonces, sí, pues es un poquito más complicado. Complicado, ¿no? Así es. Y en una convivencia, los herederos, cuando no se ha dejado declarado los bienes o inscritos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, los herederos? En este caso, si solamente el bien, bueno, antes de eso hago un pequeño paréntesis. Le decía a usted antes de salir a esta segunda parte que es conveniente que en la convivencia, a modo de recomendación, lo que se compre a nombre de los dos. Entonces, que conste en el contrato, que conste en la escritura de compra-venta que esas compras lo están haciendo la esposa y el esposo. Entonces, estando el nombre de los dos en el contrato, ya no se verían en la necesidad de hacer su trámite de reconocimiento de convivencia, porque ya en el contrato se le reconoce el 50% de los bienes que han comprado. Entonces, ya no por convivencia, sino más bien por copropiedad, ¿verdad? Entonces, ¿no? Es a modo de recomendación que en la convivencia, para evitar necesidades de hacer procesos de reconocimiento de convivencia, los contratos de adquisición de bienes se haga incluyendo a ambos convivientes en los documentos de compra-venta. Ahora, ¿qué pasaría si no se hizo eso? ¿Qué pasaría con los herederos, por ejemplo? En este caso que usted indica, si es que hubo el fallecimiento y no había, en el contrato solo aparece el nombre del que falleció, fácil, los herederos del que falleció, que son sus hijos,
pueden pedir la repartición de los bienes sin inclusión, sin tener en cuenta al conviviente que está en vida. Imagínese que fue solamente una convivencia y que el que falleció tuvo hijos en su primera esposa, por ejemplo, que falleció. Los hijos del que falleció a veces no tienen consideración con la segunda esposa de esta persona. Entonces lo más probable es que la dejen en la calle, como se dice. Entonces, sí, pues sí, pero ahí también es importante que esta persona que mantuvo una relación de convivencia sepa que puede hacer ese trámite y puede pedir el derecho patrimonial que le corresponde. Y después de fallecido ya no puede regular adjuntando algún documento, algún evidente. Sí, ¿no? Claro. El reconocimiento de convivencia se hace en vida. Puede ser que se separaron, pero quiere que se reconozca sus 10, 20 años que vivieron juntos, o se puede hacer después del fallecimiento, pero ya no se demanda al fallecido, se demanda a los herederos del fallecido. Se puede hacer en vida y después de que termina la convivencia por muerte de uno de los convivientes. Y lo que decía, para cerrar en esta partecita, doctora, en el tema de que no esté ni uno ni otro, ¿no?, de los titulares de las propiedades y solamente quedan herederos, y a veces aparecen los herederos, pero en uno u otro lado, ¿no? Porque hay casos varios casos. Si no hay entendimiento... El reconocimiento de convivencia incluso se puede hacer así ambos hayan fallecido. Ya lo van a hacer sus herederos. Imaginémonos que en este caso, por ejemplo, los convivientes tienen hijos que no son de esa convivencia y que van a tener interés en que se reparta, se reconozca primero los derechos mitad y puedan acudir a la herencia de esa mitad. O sea, se puede hacer incluso después de muertos, si es necesario, para esclarecimiento de cómo se deben repartir los bienes que han quedado. Hoy, con esta situación que parece que más somos materialistas, más deshumanizados, vamos pensando en uno y dejamos a los otros, ¿no? Y hay muchos casos a veces que ocurren, ¿no? Es muy, muy frecuente este tipo de casos, sobre todo de convivencia. Como decíamos, la convivencia es mucho más frecuente que un matrimonio. Entonces, estos derechos pues son muy, muy frecuentes que se den o que se tengan que reconocer en el día a día. Bien, doctora Daisy, temas importantes que ayudamos a cuánta gente que seguramente a veces puede estar involucrada en estos temas, ¿no? Estos casos, porque no sabe cómo soluciona, cómo recurre, a quién va para la separación de bienes o para tener en cuenta de ser incluido o ser beneficiado de tal o cual herencia. Bien, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Será hasta nuestro próximo programa. ¿Dónde? ¿Algún teléfono o alguna consulta que quiera hacerlo algún oyente, algún cliente? Cualquier consulta nos pueden ubicar al 978-870384 o en el estudio jurídico Tamay Blanco, que estamos en el Jirón Anaximandro Vega 119, más o menos frente al Sol Chotano, por ahí. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal.